Me apetece ver una película, pero no una película cualquiera, una buena película. Una película con por lo menos 5 estrellas. Esta no, esta tampoco, esta sí. Pero ¿qué pasa? Soy Chico Morera, cineasta independiente y funambulista. Y digo esto porque se supone que al principio del vídeo tengo que dejar claro a qué me dedico. Fíjate, 15 años haciéndolo mal. Hoy vengo a hablar de las puntuaciones, así en general. Las puntuaciones de películas, de series, de videojuegos o de raciones de patatas bravas. Porque efectivamente nos encanta puntuarlo todo. Es nuestro pequeño rinconcito de autoridad intelectual. Las puntuaciones surgieron para poder identificar de un golpe de vista la calidad supuestamente objetiva de un producto, de cara a facilitar la criba a los espectadores abrumados ante una inabarcable cantidad de contenidos. En el caso que nos ocupa, y por acotarlo un poco, de entretenimiento cultural. Es decir, cine, series, cómics, libros, música, teatro. Y aquí tenemos el primer problema. Un crítico, hola, soy Chico Morera, crítico de cine desde 2009, ¿qué tal? Nunca va a ser objetivo, no al menos de forma absoluta. Y el motivo es sencillo. Aunque en el mejor de los casos se pueda analizar el lenguaje narrativo de una obra en base a los valores propios del medio en el que se ha construido, y aunque se pueden analizar de forma metódica los recursos narrativos y la construcción propuesta por el autor o la autora, hay dos factores determinantes por los que no puede existir objetividad pura. El primero es que toda obra, buena o mala, provoca algún tipo de reacción emocional en el espectador. Y esa reacción depende a su vez de dos elementos. El primero es la construcción consciente o inconsciente que se propone dentro de la obra. Y esto es analizable. Y el segundo, dentro de este primer factor, es la propia experiencia vital del espectador. Y esto es totalmente ajeno a la obra y por lo tanto subjetivo. La experiencia vital de una persona determina de forma absoluta la relación, y por eso se llama relación, que tiene con una película o con una serie. Y esto hace que la misma película serie o lo que sea, no sea igual si la ves tú o si la veo yo, bajo ese punto de vista. Os voy a poner un ejemplo muy básico. Si tengo fobia a las serpientes, es muy probable que tenga una experiencia traumática con el visionado de películas como Anaconda. Sin embargo, si las serpientes no me provocan nada, el visionado de Anaconda, bueno, será igualmente traumático, pero no por culpa de la serpiente, sino porque es más mala que un dolor de apendicitis en mitad de un examen de selectividad. ¿Se entiende, no? Las experiencias vitales del espectador modifican la percepción de la obra. Y aunque un crítico puede y debe autoanalizarse para saber qué viene de la construcción propia de la obra y que viene de su propio background vital, siempre va a acabar afectando en mayor o menor medida. Ahí es cuando uno, si quiere ser riguroso, puede decir, vale, esta película me gusta, pero no es buena. O esta película es buena, pero no me gusta. Y todo el espectro entre medio de estas dos valoraciones. Aquí voy a ser yo el primero en hacer este ejercicio de humildad. Me encanta la película Alerta Máxima. Y a pesar de que pueda tener ciertas virtudes y resultar entretenida, no es una gran película. Y además es un trasunto de La Jungla de Cristal, pero mucho menos inspirado. Dirigida con cierto oficio, pero de forma absolutamente mediocre. Pero sería capaz de morder la yugular de alguien que la criticase delante de mí. Y sin embargo, no aguanto Mamma Roma, que es una obra maestra dirigida por un genio como es Pasolini. Nacida del neorrealismo italiano, movimiento cinematográfico que fue el campo de cultivo de una cantidad ingente de genios. Y que personalmente me repele más que un pedo en la cara, aunque sé valorarlo y comprenderlo sin un ápice de paternalismo. Y podría golpear en la cara a cualquiera que tratase de devaluarlo, pero simplemente no encaja conmigo. Ahora bien, si te digo que a Alerta Máxima le doy 2 estrellas sobre 5 y a Mamma Roma le doy 4 estrellas y media sobre 5, probablemente si te fías de mí y tienes gustos parecidos a los míos, pases la tarde más aburrida de tu puta vida y te den ganas de mancillar la tumba de Pasolini, extraer su cráneo y metérmelo por el culo, lo cual significaría perder las formas de una manera innecesaria. Es decir, como he mencionado anteriormente, toda obra provoca una reacción emocional en el espectador, que no depende necesariamente de la calidad de la misma. Y ahora, si has prestado atención al vídeo, es probable que pienses, ¿y cuál es el otro factor? El segundo es que todo crítico, y en general todo opinador, se complace de considerarse autor de su propia opinión. Y tú dirás, pues claro, faltaría más, ¿cómo no vas a ser autor de tu propia opinión? Bueno, pues sí y no. Tenemos la autoría de nuestra opinión en la medida en que tenemos decisión sobre nuestros sentimientos, gustos y apetencias. Bastante relativa, la verdad. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Acaso decidimos que nos guste lo que nos gusta? Pues en la mayoría de los casos, difícilmente. Por lo general, los gustos responden a pulsiones ajenas a nuestra voluntad. Y aquí cabrían cientos de ejemplos, como por ejemplo ciertas adicciones malsanas o manías que pueden llegar a determinar nuestras acciones. Es decir, decisión relativa. A menos que hagamos un trabajo consciente
y, en ocasiones, en contra de nuestros impulsos. Sin embargo, el cine solo es cine. Y disfrutar de una mala película no es necesariamente un hábito insano, a no ser que la veas en bucle día y noche y descuides tu salud por el camino, cosa que se perfila como mínimo poco probable. Por lo tanto, cuando alguien valora una película, se enfrenta a esa suerte de sinergia que surge de mezclar la propuesta del autor o la autora con su propia experiencia personal, sus gustos y, en el mejor de los casos, un amplio conocimiento sobre la historia del cine, el lenguaje audiovisual y la aplicación práctica del oficio. O en la mayoría de los casos, simplemente el bagaje cinematográfico de un espectador estándar. Entiéndase estándar como algo meramente descriptivo, sin intención de que resulte despectivo. En una valoración argumentada, empaquetaremos todos esos factores como buenamente podamos y los trataremos de exponer de forma que el receptor de esa valoración pueda hacerse una idea de los valores intrínsecos a esa obra, de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y si el crítico o el opinador es hábil, incluso entender qué cosas atienden al gusto personal y qué cosas son propias de la obra. Ahora bien, cuando eliminamos la argumentación y lo resumimos en estrellitas, nos encontramos básicamente con la nada absoluta. La perversión de la crítica, la infantilización total de la valoración artística. Hay quien utiliza las estrellitas para atacar a los que opinan diferente. Se deben creer ninjas, utilizando estrellitas como armas arrojadizas. Las estrellas favorecen el review bombing cuando un producto es popular. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola, porque alguien puntúa en un extremo y alguien puntúa en otro extremo para tratar de equilibrar la balanza, en una suerte de batalla de opiniones que poco o nada tienen que ver con la obra y mucho con el ego. Y tú puedes pensar que esto es irrelevante, basta con ignorar los extremos. Y aunque es la decisión más coherente, lo cierto es que el auge de las webs de valoraciones está contribuyendo, en mayor o menor medida, a la caída incesante de la curiosidad del espectador. Y en muchas ocasiones sin que éste tenga la culpa. Las valoraciones posicionan y visibilizan o invisibilizan según la posición en el ranking. Y esta es prácticamente una de las consecuencias menos dañinas. Existen páginas web con verdadero peso en la industria del cine. A mí mismo me han llegado a contactar distribuidoras estadounidenses para comercializar mi película Natalie Net por IMDb y por su posición en el ranking. Cuando hablamos de cine underground, un ataque de review bombing puede socavar la carrera comercial de una película. Yo mismo, ya que me pongo de ejemplo, al ser lo que se suele llamar personaje público, recibí un ataque de estos en una ocasión. Los que me seguís en Twitter ya lo sabéis. Y tú me dirás, bueno, hay que asumir la opinión de los demás. Y yo te diré, efectivamente. El problema es que mi película todavía no se había estrenado cuando recibió una lluvia repentina de votaciones de una estrella. Por el simple hecho de que los fans de un personaje que hizo comentarios sexistas sobre una persona que yo salía a defender se sintieron muy ofendidos porque la defendieran. No solo eso, se hicieron pasar por el equipo técnico de Film Affinity para tratar de que yo eliminara mi película de la plataforma. Y esto, como he mencionado anteriormente, provocó que muchas personas, una vez se estrenó la película, entrasen en masa a votarla con 10 estrellas. Cosa que, aunque agradezco por lo que supone, tampoco es real. Y esto solo es un ejemplo que puedo daros yo, que al final soy un don nadie. Pero hay miles. Las puntuaciones nacidas de la visceralidad determinan los rankings de todo tipo. Top mejores comedias de un año concreto. Las 5 mejores adaptaciones de vete tú a saber qué. Todo está condicionado, provocando que cada vez sea más complicado acceder a obras que pueden resultarnos tremendamente interesantes y que podemos disfrutar, pero que quedan ocultas ante la tiranía de las estrellitas. Por eso es tan importante la argumentación. Ahí es donde podemos ver si quien valora está tratando de hacerlo de forma rigurosa o de forma visceral. Nosotros, como espectadores, podemos ver o leer la crítica y decidir si los contras que propone la persona que ha hecho la crítica nos resultan insalvables o si los pros nos compensan. La crítica de cine no es un juicio, es una reflexión. Un crítico de cine no es un verdugo ni alguien con el poder de santiguar una obra. No tenemos que verlo así, es el motor que puede promover un debate, independientemente de su opinión, porque de la misma manera que una película, una serie, un cómic están sujetos a análisis, también lo está la opinión de cualquiera de nosotros. Y por último, recuerda esto que dijo Jesucristo: olvida las estrellas, no eres un puto ninja.